Muy buenas tardes, de nuevo aquí en Movistar Plus, Negocios Televisión. En Miradas Viajeras, una nueva iniciativa, un nuevo recorrido, un nuevo camino para todos vosotros que estáis ahí y que nos seguís cada fin de semana. ¿Sabéis una cosa? Bueno, ya sabéis que me gusta siempre comenzar así, pero es que en este caso vengo contento, muy contento esta tarde. Y vengo muy contento porque una vez terminada la Semana Santa y visto los datos que se han producido tanto en desplazamientos como en ocupación hotelera en nuestro país, una vez más, aquí hemos dado con las cifras. Una vez más hemos vuelto a demostrar que lo que tenemos entre manos lo conocemos muy bien. Si recordáis y tiramos de hemeroteca, hace tiempo que dijimos que en Semana Santa se recuperaría el sector del turismo, a pesar de las voces que decían que no, a pesar del pesimismo de unos cuantos, generalmente interesado, en el que decían que se retrotraería y que no avanzaríamos como estaba previsto. Nosotros, en Miradas Viajeras, anunciamos que estaríamos en más del 85% de ocupación. Ha sido superior. Hemos tenido incluso niveles de ocupación superiores al año 2019, al año prepandemia, donde estábamos rompiendo todos los récords. Es verdad que eso ha supuesto un incentivo muy importante, pero sobre todo un análisis del sector que creo que tenemos que hacer y que debemos de hacer mucho más profundo. Hay ganas de viajar, hay ganas de vivir, hay ganas de volver a sentir y sobre todo de respirar. Hay ganas de volver a compartir momentos, historias, instantes y sobre todo una vida que hemos tenido muy cercenada durante los 2 últimos años. Pero sobre todo hay ganas de volver a recuperar la ilusión y el sector del turismo está a la vanguardia de ello. No obstante, como siempre digo, es el principal motor de la economía en nuestro país. Sin embargo, en estos datos tan fiables y tan felices que hemos podido comprobar durante estos días de Semana Santa, todavía hay muchas cuestiones que afrontar, porque dentro de nada viene la campaña de los puentes de mayo o la del verano. Y sin embargo, tenemos encima de la mesa aún todavía muchos problemas que solucionar. En estos momentos los combustibles siguen al alza y por lo tanto repercuten directamente en las líneas aéreas, en los precios de los billetes de avión y por supuesto en los desplazamientos por carretera. Tenemos que afrontar de una forma directa la inflación y por supuesto seguir demandando esas ayudas que el gobierno debería mantener para el sector del turismo y que sin embargo le ha puesto una zancadilla para muchas de las empresas que están ligadas a este sector. No en vano los ERTEs se han prorrogado de una manera constante, de una manera automática, solamente a las agencias de viaje. Recordar, 9.600 agencias de viajes, de las cuales 6.000 han estado cerradas. Pero es que el sector del turismo es muchísimo más, es mucho más importante que todo eso y engloba muchísimos otros subsectores que hay que atender y a los que hay que ayudar. Hablamos de hotelería, hablamos de restauración, hablamos de guías de viajes, hablamos del sector de transportes, hablamos de comunicación, hablamos de promoción, hablamos de tantas y tantas empresas que están ligadas a este gran motor de la economía que representa más del 17% del PIB y que realmente necesitan un empuje, un impulso para recuperar su vida. Siempre sabéis que digo que el gran problema de la pandemia no ha sido, y por supuesto está encima de la mesa, todo lo que hemos vivido estos 2 años atrás. Un coste fundamental a nivel social, económico y por supuesto en vidas humanas. El problema está ahora, cuando hay que empezar a devolver los ICO, cuando hay que empezar a afrontar la realidad, una nueva realidad en la que la facturación aún todavía no va a recuperar, ni muchísimo menos, los baremos del año 2019. Por lo tanto, las empresas se enfrentan a un momento en el que hay que devolver impuestos, hay que devolver, por supuesto, préstamos, hay que devolver los ICO y, sin embargo, los ingresos no son lo suficiente como para poder afrontarlo. Eso va a llevar, sin lugar a dudas, a desaparición de muchas empresas y a mucha gente en el desempleo de nuevo. Por eso es tan importante que adoptemos un pacto general, un pacto de gobierno, un pacto de Estado real, no de facto ni de boquilla, sino real, que impulse al sector, que ayude al sector y que realmente le proteja en los próximos meses. Estoy convencido que el talento, el compromiso y la implicación del sector turístico, una vez más, va a dar muestras de por qué España está a la vanguardia y es el gran protagonista a nivel mundial del sector turístico. Pero para poder volver a ser los que éramos antes, es necesario una ayuda,
un impulso bien armado y coherente de alguien que tiene que entender y apostar por este sector como uno de los grandes prioritarios en la economía de España. No vale tener una ministra trabajadora, implicada, que realmente está apostando por el sector del turismo y que tiene 3 carteras a las que no llega. Vale con montar un ministerio de turismo que realmente defienda los intereses de este sector y que desde la presidencia de gobierno se tome muy en serio que el turismo es un sector del que hay que estar orgulloso, de que todos aquellos que lo forman son personas cualificadas, trabajadoras e implicadas y que han dado muestras de que su talento y de que su trabajo realmente merece la pena y que este país, España, merece la pena. Comenzamos. Vamos a hacer con un programa lleno de sorpresas, lleno de iniciativas, lleno de contenidos que ahora te presentamos en este sumario. Hoy, en Miradas Viajeras, descubriremos el mercado romano de Alcalá de Henares. Nos vamos a escapar a Formentera, el paraíso slow del Mediterráneo, e imaginaremos un nuevo destino que te hará viajar en el tiempo. Después volaremos al Canal de Midi, una obra maestra que permite comunicar el océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Visitaremos nuestro patrimonio de la humanidad de hoy, Tallin, una ciudad medieval comercial, y te daremos algunos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. ¡Comenzamos! Pero como siempre, dejadme que en este instante, que en esta primera hora de programa, comencemos y lo hagamos a lo grande. Vamos a hablar con los protagonistas del turismo. En Hablamos de Turismo, hoy queremos acercarnos precisamente a uno de los grandes sectores que forman parte del turismo. Son empresas que se encargan de dinamizar los territorios y de, sobre todo, llevarnos a mundos insólitos, a otras culturas, a otras épocas. Son empresas que se dedican, además de generar economía, generar empleo, a poner en valor lo que en un territorio, en un escenario idóneo, se puede celebrar, se puede vivir y se puede compartir. Hoy vamos a querer irnos hasta Alcalá de Henares, nos vamos a ir de la mano de Musical Sport a conocer un gran evento que se va a celebrar entre el 29 de abril y el 2 de mayo, un evento en el que se va a recrear la antigua Roma. Todos hemos tenido la oportunidad de ver o de contemplar, de sentarnos en el sillón y de admirar aquellas películas en las que siempre el mundo romano ha tenido un gran protagonismo. Bueno, pues ahora en Alcalá de Henares, en Madrid, tiene lugar Complutum Renacida, un gran evento en el que vamos a poder participar de talleres, de exposiciones, de música, de más de 100 puestos que van a traer gastronomía, artesanía y todo lo relacionado con el mundo romano, y además muchísimos espectáculos en vivo que nos van a transportar a una época de ensueño. ¿Te apetece viajar en el tiempo? Pues nos vamos a ir a Roma y lo vamos a hacer con estas imágenes.
espectacular. Esto es lo que vamos a poder contemplar en Alcalá de Henares. Esto es lo que vamos a poder vivir en una ciudad maravillosa, muy cerquita de la capital, y lo vamos a poder hacer con Musical Sport. Hoy hemos querido tener a su director general, Manuel Iglesias. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, encantado de estar con todos vosotros. Oye, vamos a vivir, a volver a revivir la antigua Roma en un escenario único como es Alcalá de Henares. Pues sí, es un proyecto con Complutum Renacida que nace en 2019, se crea el embrión, luego tenemos que parar por todos los motivos que sabemos, de pandemia y demás, y que este año retomamos con mucha fuerza todo el tema de recreación, todo el tema de espectáculo, todo el tema de mercado, bueno, hay que perderse en Alcalá porque realmente merece la pena perderse, dejarse llevar, creerse que estás donde estás y disfrutar. Ya sabéis que a mí me gusta contaros historias y la que os quiero trasladar hoy es precisamente esta, Complutum Renacida. A partir del 29 de abril, el próximo viernes, a partir de las 5 de la tarde, podréis desplazaros hasta esta ciudad, hasta Alcalá de Henares, donde va a tomar vida el mundo romano. Allí, para nuestros mayores, para los jóvenes, para ir en pareja, para ir con niños, en familia o simplemente para dar un paseo con los que más queremos, vamos a encontrar 100 puestos en los que se va a recrear cómo era el mundo romano anterior. Pero además vamos a poder disfrutar de música, de aromas, de sensaciones, de sabores, de exposiciones, de talleres, de conciertos, de tertulias, de conferencias y de un gran circo Maximus. En efecto, vamos a poder disfrutar de tantas cosas, va a ser muy potente. La gente va a poder hacer todo lo que quiera, el espectáculo, porque hablamos de la parte de recreación que tiene un montón de cosas que nos contarán nuestros amigos, y el de la parte de espectáculo, pues el sumum de ese espectáculo lógicamente va a ser el Circus Maximus. Ya hemos visto unas imágenes y realmente va a ser un espectáculo muy, muy entretenido, muy bonito, potente y que, bueno, esperamos que la gente no se lo pierda. Vienen algunas de las compañías más importantes de toda Europa precisamente a recrear este mundo romano en ese Circo Maximus que habéis podido ver en estas imágenes que os hemos mostrado, en las que vamos a tener carreras de cuadrigas, vamos a tener a nuestros gladiadores. Los más importantes del mundo vienen hasta Alcalá de Henares para dirimir sus disputas. Lógicamente, vienen a Complutum y van a estar con nosotros desde el viernes 29 hasta el día 2 de mayo. No podéis perderoslo. En ese Circo Maximus, 2 actuaciones por día, a las 5 y a las 7 de la tarde. Sí, bueno, a las 5 y a las 8, el viernes, sábado, domingo y lunes. Muy bien. A las 5, decía yo a las 7, no, a las 5 de la tarde y a las 8 de la tarde. Tened en cuenta que este mercado romano es de acceso gratuito para todos los públicos. No hay que pagar absolutamente nada, solo hay que disfrutar, dejarse llevar, poner los 5 sentidos y vivir una época diferente. Solamente habrá que sacar entrada para entrar en el Circo Maximus a esas representaciones. ¿Cuánto cuesta? 10 euros. 10 euritos nada más. ¡Buah! ¿Y cuánto dura el espectáculo? Más o menos. Una hora. Una hora en la que vamos a volver al mundo romano a disfrutar precisamente de todas esas gestas que hemos visto en películas y que además ahora vamos a poder vivir en directo. Como vamos a poder vivir en directo permanentemente durante estos días del 29 de abril al 2 de mayo en Alcalá de Henares, de la recreación de cantidad de personajes, más de 500 personas están involucradas en este mercado romano de Alcalá de Henares. Pues sí, entre comerciantes con sus puestos, actores, músicos, recreacionistas, toda la gente que va a estar trabajando de alguna manera, hay más de 500 personas implicadas en el mismo. Personajes como los que tengo a mi espalda, que han querido venir de la antigua Roma aquí a los estudios de Movistar Plus, de Negocios Televisión, para contarnos qué van a hacer durante los días de este mercado romano. Van a tener representación la vida civil, la vida religiosa, la vida, por supuesto, militar, así que les voy a pedir que vayan tomando asiento porque quiero hablar con ellos para que me cuenten sus historias, para que me cuenten qué van a traer, porque, Manuel, desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche
va a haber espectáculos, va a haber acciones, va a haber actividades. Estamos hablando de más de 13 horas diarias. Sí, estamos hablando de algo muy potente, algo que se va a poder disfrutar en cualquier momento, a cualquier hora del día, cuando alguien quiera llegar, de manera ininterrumpida, porque además hemos coordinado para que aquellas actividades más de espectáculo empiecen a las 1:30 y todas las actividades de recreación empiecen en punto. Entonces la gente pueda estar en una y en otra y poder disfrutar de todo independientemente de a la hora que llegue al mercado. Tened en cuenta que os contábamos que en ese Circo Maximus hay 2 representaciones, a las 5 y a las 8 de la tarde, pero es que si tú llegas a Alcalá de Henares a las 11 de la mañana, lo ideal es que te pongas a pasear por sus calles, que te pongas a conocer todos esos puestos, más de 100 puestos en los que vas a encontrar absolutamente de todo relacionado con el mundo romano, que vayas visitándolos despacio, divirtiéndote, analizándolo, mirando a derecha e izquierda y sobre todo compartiendo vida con el mundo romano, puesto que desde las 11 de la mañana en las calles de Alcalá de Henares vamos a encontrar personajes como los que hemos tenido, como los que hemos invitado aquí a Movistar Plus esta mañana. Por ejemplo, Álvaro Hernández. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. Oye, vienes de una asociación recreacionista, Ab Urbe Condita, sí. Condita, esta vez lo he dicho bien, en la que os dedicáis precisamente a esta recreación de personajes. ¿De qué vienes vestido tú hoy? Yo vengo de un ciudadano del siglo IV de nuestra era. Además, concretamente, pues me he basado en mi atuendo en muchos de los mosaicos que se conservan aquí en España y varios de ellos incluso en Alcalá de Henares, porque además, siendo una asociación local, pues buscamos el encontrar todos los elementos en Alcalá o en el corredor de Henares para mostrar la vida de estos romanos complutenses en concreto. También nos acompaña Jaime. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De qué vienes tú? Pues yo vengo de legionario romano del siglo I. Yo soy más viejo que bueno, me lo estás poniendo por unos 300 añitos, pero me conservo viendo. Oye, Álvaro, el otro día tenía oportunidad de hablar contigo. Es muy importante que la recreación siempre sea fidedigna. Hay gente que hace recreaciones, pero bueno, se le va un poco la olla y hace cosas un poco extravagantes. Sí. Vosotros habéis tratado de trabajar de una manera clara y fidedigna cada vestuario, cada parte del vestuario, la forma de recrear una época como es esta. Y me cuentas un poquito qué traéis, cómo estáis vestidos. Bueno, yo concretamente voy con un equipo, una vestimenta muy básica. En este caso, pues llevo una túnica además de manga larga, que es propia ya de este periodo. Cuenta con una serie de decoraciones, que además estas decoraciones pues las podemos observar en los mosaicos, porque tenemos la suerte de que se hacían representar con ellas. Buscamos sobre todo buscar un elemento concreto y poder recrearlo, sobre todo para que la gente vea la referencia. En caso de Alcalá, pues contamos con una serie de mosaicos que tienen muy buenas unas muestras pictóricas increíbles, y no solo eso, sino también pues en los yacimientos arqueológicos, elementos que se hayan encontrado, como por ejemplo vajilla, elementos de metal, armas, todo eso. Nos vamos a las fuentes primarias, a las memorias arqueológicas, realizamos investigaciones exhaustivas y de ello extraemos nuestros elementos con el fin de contextualizarlos y mostrárselos a la gente con actividades, no únicamente como un museo, sino como una muestra viva. Vivenciales, claro que sí. Jaime, muy rápidamente, me cuentan 30 kilos llevas encima. Casi, sí. Solamente la lorica mata o cota de malla ya pesa cerca de los 20. Pero bueno. ¿Cuáles son los elementos que llevas así más representativos? Los más representativos de un legionario romano del siglo I. No se ven las cáligas, el cingulum, la galea al casco, el gladius y el scutum, que están estos quizás los elementos que más acostumbrado está la gente a ver en el cine. El problema de esto es que esto es un uniforme del siglo I y si hace una película del siglo IV nos visten igual, y no es así. Una de las cosas que veremos en Complutum Renacida es que un militar del siglo I no se viste igual que un militar del siglo IV, por ejemplo. Efectivamente, hay que ser muy fidedigno precisamente a la historia, a la investigación. Aquí se ha llevado a cabo absolutamente todo lo que tiene que ver con esa época de una forma absolutamente clara, para que todo sea y tenga un realismo, que el viajero, que el visitante que se acerque a Alcalá de Henares del 29 de abril al 2 de mayo pueda sentirse como uno más dentro de esta época romana. Decíamos que desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, y decíamos que es que la gente puede encontrar todo tipo de actividades, talleres
para los niños, estamos hablando de música, estamos hablando de recreaciones, exposiciones, conferencias. Sí, teatro, recreación. Dentro de la recreación pues se van a recrear diferentes aspectos de la vida civil, de la vida militar. Es que hay que verlo, porque se nos va a olvidar algo seguro, Fernando. Por más que quisiéramos decir qué es lo que vamos a hacer, se nos va a olvidar, Sí. ¿verdad, Álvaro? Álvaro, ¿cuál sería tu momento? El desfile militar del domingo por la mañana creo que es el momento fundamental que cualquier persona que pueda escoger un momento para ir sea ese. Manuel, ¿para ti? A ver, como bien dice Álvaro, aparte del desfile en su parte recreacionista, lógicamente el circo es un momento muy potente, pero que nadie se olvide que el momento lo va a crear él. O sea, Qué cada bonito. persona, cada pareja, cada familia que vaya va a crear su momento en aquel espacio donde él se encuentre más a gusto. En las recreaciones, en la taberna, en las exposiciones, porque cada uno tenemos gustos diferentes, sentimientos diferentes y cada uno crearemos nuestro momento mágico. Jaime, para vosotros que vais a estar en la calle con el viajero, con los visitantes, con las miles de personas que van a acercarse a Alcalá de Henares, ¿cómo les explicáis todo lo que sois, todo lo que tenéis, todo lo que habéis llevado a este Complutum Renacida? Pues lo bueno que como cada recreador vive su papel, una de las cosas bonitas de la recreación es vivir tu vida como soldado romano en mi caso, como ciudadano romano en la suya, el acercarse al público, que siempre es curioso, siempre te pregunta el porqué de las cosas y el poder explicarle el porqué de cada cosa, de cada comportamiento, de cada pieza del vestuario, el trasladarles a ese momento de la manera más real posible y de la manera más divertida posible, que también se trata de eso. Álvaro, ¿cuánta gente, cuántos recreacionistas van a estar agasajándonos, cuidándonos, llevándonos por este Complutum Renacida? Pues tenemos ya más de 120 recreacionistas. 120 recreacionistas Sí. todos los días, ¿no? Todos los días, desde el viernes hasta el lunes. Oye, me contabais antes, Manuel, Álvaro, que cada hora va a haber cosas, pero no cada hora, cada media hora, para precisamente trabajar conjuntamente. A las 11 vosotros tenéis actos, vosotros a las 11:30. ¿Cómo lo llevamos así? ¿Cómo puede ser un día en Complutum Renacida para un viajero que vaya? Venga, empieza a las 11, ¿qué hacemos? Pues empieza a las 11 y entonces empieza Álvaro. Sí. empieza palabra. la recreación, es su hora en punto. Pues dependiendo del día va a tener una actividad inicial a las 11 de la mañana y según empiece con esa actividad la disfrutará, tendrá pues opción a preguntar o lo que quiera o incluso acercarse y luego pues podrá optar a ir a la siguiente actividad, que en este caso pues a la y media sería una actividad del propio mercado. La actividad ya sería, la primera de todas las mañanas, iría en plan pasacalles con música y malabares y determinadas acciones para ir llamando la atención del público e ir creando ambientación con la música. O sea, cada media hora hay algo que hacer, con lo cual podemos estar las 13 horas allí, que no va a haber nada similar, que cada cosa es diferente. No es como estas empresas que repiten las cosas 1000 veces, ¿no? Sino que se puede hacer algo diferente en las 13 horas. Sí, realmente no tiene nada que ver lo que se haga por la mañana con lo que se haga por la tarde, incluso espacios, movimientos, muy dinámico y de verdad que muy atractivo. Oye, vamos a tener que ir terminando. Recuerdo, Mercado Romano, Complutum Renacida en Alcalá de Henares del 29 de abril al 2 de mayo. Van a ser 13 horas diarias, desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, en las que poder pasear por el mundo romano, participar de él, sentirte protagonista de verdad de aquella época y luego de verdad disfrutarla con los que más quieres, tanto si son los más pequeños de la calle, de la casa, como en pareja, con nuestros mayores o con amigos, porque claro, en el Mercado Romano podemos además tomarnos unas cervecitas, ir a la taberna, comer. En efecto, es lo que hablábamos. Podemos imbuirnos y aprender, vamos a aprender de una forma divertida, pero también nos tomamos un alto en el camino, nos tomamos una cervecita, vemos un espectáculo, es tremendamente variado y muy divertido y muy didáctico. Manuel, para esos más de 2.100.000 seguidores que tiene este programa, mirando a cámara, mándales un mensaje para que vengan a este Mercado Romano. Lógicamente no os quedéis en casa, llevamos 2 años parados. Ven a disfrutar, ven a Alcalá, es una ciudad que te está esperando, te va a acoger con los brazos abiertos
y tiene unas actividades donde a través de los propios alcalaínos, a través de Ajuber Condita y a través de la empresa que ponemos tanto cariño, Musical Sport, en realizar este mercado, vas a tener 4 días que no se te van a olvidar. Te lo aconsejo, ven. Jaime, desde el punto de vista del soldado romano del siglo I, a cámara. No te lo pierdas, es un viaje en el tiempo único. Estamos hablando de que este va a ser uno de los eventos de recreación romana más importantes de España. Es un auténtico viaje en el tiempo. Vas a viajar a la Complutum romana. Un viaje en el tiempo, qué bonito. Álvaro, cierras tú, venga, a cámara. Una invitación a todo el mundo. Si estás cansado de ver en las películas cómo vivía un romano, cómo luchaba, acércate, no solo puedes verlo, sino que puedes vivirlo. La película, ahora eres tú el protagonista. Sí, señor. Ahora, el viajero que se acerca a Alcalá de Henares del 29 de abril al 2 de mayo será protagonista del mundo romano. Como nos decía Jaime, será un viaje en el tiempo que, como apuntaba también Manuel, podrás disfrutar en primera persona con los tuyos, contarlo y, como nos decía Álvaro, que no vas a olvidar jamás en la vida. Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Allí estaremos, en Miradas Viajeras. Os esperamos. Estaremos cubriéndolo, claro que sí. Álvaro, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Jaime, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Gracias a los tres. Tenemos que seguir, ya sabéis, en la tele esto va demasiado deprisa. Y además ahora tenemos que contaros otros secretos. Voy a contar el secreto del último paraíso del Mediterráneo, un lugar al que el próximo 30 de abril nos iremos para contarlo en directo. En unos instantes nos vamos de escapada. Os decía que nos íbamos al último paraíso del Mediterráneo. Nos vamos de escapada y nos vamos a ir a uno de esos rincones maravillosos, uno de esos lugares que llevo en el alma y que me gusta contar cada vez que estoy fuera, que me gusta contar cada vez que tengo la oportunidad de poner delante de un micro o de una cámara, que me gusta contar despacio, poco a poco y paso a paso. Nos vamos a Formentera. Cuenta la leyenda que los piratas del mar Mediterráneo escondían sus tesoros en las cuevas de Formentera y que algunos de esos botines nunca fueron recuperados. Pero el tesoro de los piratas no está escondido en Formentera. El tesoro es Formentera. El tesoro son sus azules, sus verdes, son sus aguas cristalinas. El tesoro son sus tradiciones, sus costumbres. El tesoro son sus faros, su patrimonio, su historia. El tesoro son sus productos, sus músicos, sus rincones secretos, sus vinos. El tesoro es su gastronomía. El tesoro son sus playas, su arena blanca, sus pueblos, su mundo submarino. El tesoro es la sal y la tierra. El tesoro de los piratas no está en Formentera. El tesoro es Formentera. Es en sí misma una experiencia, lo habéis visto en las imágenes,
imágenes que realmente a mí me ponen los pelos de punta, porque es un viaje maravilloso, es un viaje en el tiempo, es un viaje para compartir con las personas, con personas de Formentera que te hacen sentir como en casa. Es uno de sus grandes legados, uno de sus grandes patrimonios, y por eso hoy quería contar en el estudio precisamente con dos buenos amigos, con Alejandra Ferrer, que es la consejera de Turismo de la isla de Formentera. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos, Fernando. Gracias por haber venido. También está con nosotros Carlos Bernús, el director de Turismo de Formentera. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo bien? Contento de estar con vosotros. Como os contaba, el próximo sábado nos vamos a Formentera. Emitiremos un programa de 3 horas en directo desde el último paraíso del Mediterráneo, desde esta isla maravillosa que siempre tan bien nos acoge y que nos gusta contar en primera persona. Va a ser una experiencia única poder disfrutar de esos faros, poder disfrutar de las playas y calas, poder disfrutar de las salinas, poder disfrutar de ese patrimonio tan extenso que tenéis y que estáis recuperando, pero sobre todo disfrutar de un paraíso. Sí, efectivamente, creo que este programa, esas 3 horas, pues a duras penas nos darán para contar todo lo que ofrece Formentera, como bien decías ya, por sí sola, como isla, como destino, pero también todas esas actividades que tenemos preparadas, ¿no?, para el mes de mayo, para el mes de octubre y a lo largo de todo el año. Nos gusta decir que Formentera no solo existe en verano, sino que Formentera es 365 días y sobre todo que Formentera es 4 Formenteras en una, ¿no? Cada estación, su propia personalidad y su propio momento. Siempre que salimos a cualquier destino, al final las 3 horas se nos quedan cortas. Así que, pero de todas formas tengo tanto para vosotros, para esos más de 2.100.000 seguidores que tenemos todos los fines de semana, y también para vosotros, para Formentera, tenemos guardada una sorpresa. No os lo perdáis, el sábado que viene empezamos a las 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, probablemente. Por eso digo que tenemos una sorpresa. A lo mejor en lugar de 3 horas nos vamos a 3 horas y media, que hay muchos secretos que contar. O no, y 4 y 5 si tuviéramos el tiempo, pero intentaremos ponerlo todo allí juntito para intentar trasladar pues cuáles son todas esas oportunidades que nos brinda el destino y cuáles son las mejores maneras de recuperar esa energía que tanta necesidad tenemos de recuperar para poder seguir pues dando todo lo que hay que dar en nuestros puestos de trabajo el resto del año. Hablando de secretos, ¿cuál es tu secreto en Formentera? Uy, siempre me preguntan lo mismo, ¿eh? Y yo mi secreto no lo quiero decir. No, siempre te pregunto cuál es tu lugar secreto. Hoy te pregunto cuál es tu secreto en Formentera. Mi secreto... Para que sea tan especial para ti. Venga, te lo pongo fácil. Bueno, yo creo que es algo que nota cualquiera en el momento en el que se va acercando incluso a la isla, que es el cambio de ritmo y el cambio del transcurso del tiempo, ¿no? Todo el mundo te dice que según vas llegando con la barca ya parece que te baja el latido del corazón y que todo transcurre a un ritmo diferente, ¿no? Creo que esto es muy importante en estos tiempos que corren donde parece que todo cada vez va más rápido. Carlos, nos decía la consejera que Formentera está abierta los 365 días del año, porque además tenéis un sinfín de actividades que vamos a contar el sábado que viene, pero que si me adelantas... Claro que sí, pues empezando ya por el próximo mes de mayo, la próxima semana, que ya empezamos mayo, tenemos los fines de semana gastronómicos y una campaña que es Descubre Formentera en mayo, en la que se puede ver todo en formentera.es, que es la web oficial de Formentera, y donde está detallado las diferentes actividades que son desde temas culturales a temas de nuevas tecnologías como el Formentera 2.0, los fines de semana gastronómicos, etcétera, etcétera. Vamos a contar seguramente cuestiones que quiero que os anotéis muy bien, porque vamos a afrontar un Formentera astronómica espectacular, un Formentera gastronómica, una nueva propuesta para este mes de septiembre. Vamos a afrontar también ese Formentera fotográfica, el Formentera Zen, porque la isla también es salud, por supuesto, es salud, es gastronomía y además son muchas sorpresas que podemos disfrutar en sus playas y calas, por ejemplo. No nos podemos olvidar de ellas, claro. Totalmente, tenemos más de 60 y casi 70 kilómetros de playas, alternando entre calas, rocas, pero sobre todo muchas de arena fina blanca, con unas aguas azul turquesa que evocan destinos de otras latitudes y que están a 12, 14 horas de vuelo, y lo tenemos aquí en España y a veces somos un destino desconocido, ¿no? Formentera también para los deportistas, claro. Sí, efectivamente, sobre todo también para los deportistas. Tenemos 132 kilómetros de 32 rutas verdes que nos ofrecen la oportunidad de organizarnos diferentes entrenos con diferentes niveles para seguir en forma también durante nuestras vacaciones.
La verdad es que analizando todos esos miles de mensajes que nos van llegando durante la semana, de todos los que nos seguís, a través de las redes sociales, a través del email de Miradas Viajeras, todas esas propuestas que nos hacéis siempre, estaba yo pensando en esta tarde que si hay un lugar del mundo donde poder atender a todas las demandas que nos hacéis, un lugar del mundo donde se pueda hablar de gastronomía, de deporte, de naturaleza, de patrimonio, de gentes, de folclore, de artesanía, de raíces históricas, es decir, todo lo que nos pedís cada fin de semana, ese es Formentera, porque precisamente ahora mismo también estamos recuperando un patrimonio histórico-artístico muy importante, ¿no? Sí, la verdad es que desde promoción turística, conjuntamente, pues dependiendo del trabajo con las áreas de cultura y patrimonio, trabajamos en esa recuperación que creemos que es parte de nuestra identidad. Un proyecto muy interesante que estamos llevando adelante es esa realidad aumentada que estamos haciendo del sepulcro megalítico de Canacosta, que es el sepulcro megalítico más antiguo de todas las Baleares, con 4.000 años de antigüedad, porque viene del 2000 antes de Cristo. Será una visita muy, muy interesante. De eso hablaremos el sábado que viene, como también os quiero desvelar otro secreto del que hablaremos la semana que viene, porque en Formentera también es gastronomía y vino. Correcto. Sí, en Formentera tenemos 2 bodegas que hacen una producción limitada pero excelente, y como dato para aquellos que conozcan un poco el mundo del vino, la enfermedad de la filoxera no llegó a Formentera, lo cual hace que se utilice el pie franco y aún se sigue la tradición. Y en el que está tan de moda los cultivos ecológicos y así, las imágenes que estamos viendo ahora mismo son justo de uno de los cultivos que no riega, que con la propia humedad ambiental ya da de sí para que se pueda producir estos vinos tan excelentes. Oye, os voy a preguntar muy rápidamente, pero antes un plan para hacer con cada una de las poblaciones, niños, familia, mayores, pero antes, Alejandra, Formentera, faros, amaneceres y puestas de sol, ¿eh? Sí. Faros, amaneceres y puestas de sol. Son 3 faros. El primero, el más pequeñito, que nos saluda nada más llegar a Formentera y que está en el puerto. Y luego los 2 faros de los que seguramente muchos han oído hablar ya. El faro de Escap de Barbería, que es aquel donde se va a ver la puesta de sol y que además se han realizado diferentes acciones para poder garantizar que aquello realmente sea una experiencia. Es decir, no podemos llegar en coche hasta el faro, sino que se trata de un paseo para ir llegando por esa carretera recta que nos lleva directamente al faro, al mar, ¿no? Y a esa maravillosa puesta de sol. Y por otra parte, el faro de la Mola, del Pilar de la Mola, donde podemos disfrutar de uno de los mejores amaneceres, ¿no? Que muchas veces se confunde, incluso viendo fotos del amanecer y de la puesta de sol, no se sabe bien cuál es cuál. Van a ser momentos e instantes, os aseguro que van a ser apasionantes. Será el sábado que viene aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, para esos más de 2.100.000 seguidores que tenemos en Miradas Viajeras. Será el sábado a partir de las 10:30 de la mañana en directo desde Formentera, un lugar en el que, Carlos, también evidentemente hablamos del puerto de la Sabina, puerto de entrada, pero también hablamos de momentos e instantes que vamos a ir viviendo en cada una de sus poblaciones. 6 pueblecitos, cada uno diferente. Totalmente, desde el puerto, que es el único punto de entrada. Recordar que solo Formentera es una isla solo accesible por mar, al no tener aeropuerto. Tenemos otro pueblo también muy pesquero, con tradición marinera, como es el pueblo de Escaló de San Agustín. La capital, que nos gusta llamar, porque es el pueblo más grande de Formentera, es San Francesc Xavier, donde encontramos patrimonio cultural, mercadillos y una vida durante los 365 días del año, y así podríamos seguir con el resto de pueblos. Hace 16 años... te fuiste a Formentera, te enamoraste y te quedaste allí a vivir para siempre. Eso es lo que regala Formentera, verdaderamente. Sí, es el riesgo de visitarla muchas veces, te quieres quedar. Siempre decimos que Formentera ha estado ligada al mundo de los piratas y que los piratas escondían allí su tesoro. Estamos equivocados, porque el tesoro es precisamente la propia isla de Formentera, no lo que llevaban los piratas allí. Alejandra, un lugar en Formentera para descubrir con nuestros hijos. Pues para descubrir con nuestros hijos yo volvería a esas rutas verdes que nos dan la oportunidad de pasear con ellos
tranquilamente, con mucha seguridad, también dar paseos en bicicleta, porque se trata de rutas que están fuera de las carreteras principales, que nos permite dar paseos pues, con diferentes puntos de vista e intereses, desde pues, ir a ver aves, a las diferentes floras y faunas que nos podemos encontrar por la isla, y también acceder a las playas. Así que yo propongo esto porque se puede amoldar a los diferentes intereses que podamos tener como familia. Formentera para viajar con nuestros mayores. Bien, cada vez es una isla más accesible, con lo que esto es muy positivo porque realmente era necesario y es un trabajo que se ha hecho desde el Consejo Insular de Formentera y que es una isla que realmente, independientemente de la edad que tengas, te ayuda mucho a hacer introspección, el silencio que te rodea en todo momento, te ayuda mucho eso, a un poco desconectar para conectar con uno mismo, ¿no? Formentera para ir con amigos. Formentera para ir con amigos, pues gastronomía, restaurante, sobremesa, evidentemente, como comentábamos estos días, pues a veces nos pasamos de la comida a la cena y todavía no hemos cambiado de sitio. Si puede ser cerca del mar con un paseíto por la playa, pareo y a disfrutar del momento. Formentera para enamorarse. Wow, yo creo que es ideal. Ideal, veo que hablo de una experiencia propia. O sea, mi mujer es de allí, mis hijos son de allí, yo creo que ya no me sacan ni con espátula de la isla. Es un sitio que realmente hace que la gente residente, pero también obviamente los visitantes que ya se quedan, sean muy auténticos, muy sinceros y muy hospitalarios. Esto es muy bonito. De todo esto os vamos a hablar el próximo sábado. 3 horas en directo, quizá un poquito más, a partir de las 10:30 de la mañana. Lo haremos además con 2 tertulianos de lujo. Carlos Bernús, el director de turismo de Formentera, que estarás con nosotros todo el programa. Claro que sí. Y también con Alejandra Ferrer, la consejera de turismo, y también la vicepresidenta del Consejo Insular de Formentera. También estarás con nosotros. Por supuesto. Pues te dejo con un mensaje a cámara para invitar a todo el mundo a que el próximo sábado, para esos más de 2.100.000 seguidores que tenemos, se conecten a la tele y descubran un paraíso, el último paraíso del Mediterráneo. Bueno, yo creo que Formentera nos ofrece muchísimas opciones para disfrutar de estos días. Queremos darla a conocer porque pensamos que cuidamos lo que conocemos y queremos lo que cuidamos, con lo cual os esperamos en Formentera para ofreceros también esta isla maravillosa a vosotros. Impresionante, mágica, magnética. Es una isla maravillosa, ese último paraíso del Mediterráneo que nos han contado Alejandra y Carlos. Dejadme tan solo unos segundos para unos consejos y regresamos. Dejadme que termine esta hora viajando a un lugar maravilloso, a un lugar que está en lo alto de un promontorio, a un lugar en el que cuando cae la noche y las luces anaranjadas de sus farolas iluminan sus calles empedradas, cobra vida la magia. Dejadme que en este instante imaginemos. Imagina en la cumbre de un cerro, dominando el Valle del Jalón, un conjunto patrimonial espectacular que mantiene, sin apenas alteraciones, su aspecto señorial de siglos pasados. Imagina una plaza mayor de estilo castellano sobre el antiguo foro romano con fieros soportales y enormes balconadas que alberga los 2 edificios civiles más notables de la villa, el Palacio Ducal y la Alhóndega. Imagina pasear y descubrir los restos más antiguos de época árabe del trazado urbano de la villa, callejuelas estrechas, sinuosas e irregulares a las que asoman múltiples casonas nobiliarias blasonadas. Imagina su monumento más emblemático y original, el arco romano, único en España de triple arcada, construido a finales del siglo I después de Cristo, un gran portón desde el que hacer un viaje en el tiempo. Imagina un casco histórico excepcional y armonioso donde hay mucho que descubrir, sus mosaicos romanos, su luminosidad, su gastronomía.
Imagina el convento de Santa Isabel, fundado en el siglo XVI por las clarisas, que aún lo habitan, adosado a la iglesia de San Martín. Imagina recomponer la silueta de sus murallas árabes, perfecta, armoniosa, que conserva tramos romanos junto al arco y también lienzos medievales. Imagina su castillo, residencia de los condes de Medinaceli hasta su traslado al Palacio Ducal, un castillo donde, según cuenta la leyenda, murió el invencible Almanzor. Imagina la ermita del Beato San Julián, el templo más antiguo de la villa, donde descansan sus restos, y el nevero medieval situado en la ladera noreste de la villa. Imagina también la alhóndiga y la colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, que guarda con orgullo el Cristo de Medinaceli y la imagen de la Virgen de la Mayor, patrona de la ciudad, ambos muy venerados en la villa. Pues ya, no imagines más y prepara una escapada a Medinaceli. Vamos a continuar nuestro camino, vamos a seguir mostrándote lugares maravillosos del mundo, vamos a seguir caminando junto a ti, contigo, y nos vamos a ir a un lugar maravilloso que te vamos a descubrir en los próximos minutos. Va a ser toda una experiencia para toda la familia, pero también para viajar en pareja con nuestros mayores y dejarse llevar, respirar, poner los 5 sentidos al servicio del alma. Es un lugar maravilloso. En nuestra siguiente sección nos vamos y abrimos Ventana al Mundo. Fue una obra del rey Luis XIV. Son 242 kilómetros de recorrido y es patrimonio de la humanidad desde 1996. Hoy nos vamos a descubrir el Canal de Midi. El Canal de Midi es una de las mayores obras del reinado de Luis XIV durante el siglo XVII. Esta obra maestra, planificada por el ingeniero y recaudador de impuestos Pierre-Paul Riquet, permite comunicar el Océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Cuando en 1662 el rey Luis XIV recibió la propuesta de construcción, vio en él una forma de privar a España de parte de sus recursos y la oportunidad de marcar su reinado con un trabajo imperecedero, casi faraónico para la época. 5 años después se iniciarían las obras. El proyecto, extremadamente costoso y complicado, requirió la construcción de varios embalses y represas, con numerosos acueductos, puentes y esclusas, una obra maestra de ingeniería que, después de su finalización en 1694, dio a la región un enorme impulso económico. Con la llegada de las grandes autopistas en la década de los 70, el Canal de Midi se hizo cada vez menos importante para el comercio, pero a la vez empezó otro uso. Hoy en día, el turismo ha tomado el relevo a su uso como medio de transporte de mercancías y personas, y desde su declaración en 1996 como Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Canal de Midi goza de una notoriedad mundial que atrae a navegantes de todo el mundo. Con 242 kilómetros de largo, el canal te transporta a través de un magnífico paisaje mediterráneo con exuberantes viñedos, pueblos medievales y ciudades históricas, donde hay muchos tesoros culturales por descubrir. Son imágenes maravillosas. He tenido la oportunidad de poder navegar por este canal en varias ocasiones, poder hacer su recorrido y sobre todo poder disfrutar de las imágenes, los parajes, los momentos y los instantes que hoy queremos contarte. Lo queremos hacer de la mano de uno de nuestros grandes tertulianos, de otro gran periodista, viajero, escritor y uno de los habituales de Miradas Viajeras Televisión. Hoy hablamos con David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy estresado. Ya estamos viajando estos días atrás, que no me has visto, y os voy a contar muchas cosas estas semanas que vienen. Oye, tenemos ya una agenda increíble de viajes, una agenda increíble de lugares que volver a visitar, que volver a disfrutar y contárselo a todos nuestros telespectadores. Se recupera el sector del turismo, volvemos a viajar, que es lo importante, y hoy traemos una propuesta increíble, este canal de Midi, donde lo más bonito yo creo que es dejarse llevar, coger una embarcación y comenzar a navegar. Pero si te parece, antes de hacerlo tendremos que formarnos, tendremos que prepararnos, o es simplemente coger un barco y ponerse a navegar. No, en absoluto. Lo primero que hay que hacer es buscar una empresa que te alquile los barcos. Si bien no hay muchas, una media docena aproximadamente, que operan en el canal, no solo el de Midi, sino los distintos canales que hay en Francia. Has de buscar una empresa con solera, ¿no? Una empresa que incluso tiene un trato adicional, porque te hablan en español, ¿no? Y tiene una sección de gente que te trata a ti, al público español, porque también somos un poco así como tiquismiquis, ¿no? A la hora de formarnos. Y nosotros lo que hicimos es buscar la mejor. Y encontramos a Le Boat, que es la empresa que nos ha llevado durante esta semana de recorrer el canal, y sobre todo, que es lo más importante, es la empresa que te asesora, porque lo que has de buscar no es solo que te den el barco y toma las llaves y arranca, sino es un asesoramiento en base a tus criterios, a tus gustos, ¿no? Te van a contar dónde puedes parar, qué puedes visitar, siempre se adaptan a tus necesidades, y además no solo opera en Francia, opera por toda Europa. Oye, David, decías tú, te dan las llaves y te pones a navegar. Bueno, yo no sé si necesitas algún tipo de titulación o si le quitamos los miedos a toda la gente que nos está viendo. Mira, vamos a quitar los miedos, como tú dices. De entrada, en Francia y en Europa, excepto en España, no es necesario un título de patrón. A excepción de Alemania, que hay lugares, solo son pequeñas zonas que sí lo necesitas. Pero estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Bélgica, estamos hablando de la mayoría de los países europeos donde hay canales fluviales, no precisas ese título de patrón. Eso sí, lo importante en este tema es de que te dan una formación, no es toma las llaves y vete, como sería un coche de alquiler, ¿no? Aquí sí hay una formación que puede ser de un par de horas, no necesitas más. Te enseñan cómo atracar, desatracar, cómo cargar el barco, porque hay que cargarlo, van con baterías, el tema de la luz. El barco sí que va con gasoil, pero cuando llegas a un puerto, ¿cómo se carga? ¿Cómo se rellena el agua? Cosas que son sencillas y básicas. Lo más importante, y sobre todo para el canal de Midi, te enseñan a pasar las esclusas, que es como casi una aventura aparte. Precisamente de eso quería hablarte, porque me viene a la mente que es el momento, yo creo, más crítico, teóricamente más difícil, pero yo le quiero quitar todo el miedo a los telespectadores, porque pasar una esclusa es súper sencilla. Cuando hablamos de esclusas, son esos desvaríos que hay en el terreno en el que entra el barco, tenemos que subir o bajar, y eso simplemente es entrar en una especie de cajón en el que se llena de agua y te pone al mismo nivel. Es muy fácil, David, ¿no? Es la pregunta del millón. A mí, yo la primera vez que fui, entré en pánico, ¿no? Lo del barco dije, bueno, lo voy a llevar, pero cuando vi el tema de las esclusas, de subir y bajar niveles, dije, madre mía, pues no, como tú bien has dicho, es lo más sencillo de toda nuestra aventura. Es mucho más sencillo que la maniobra de atraque, que sí os digo que es algo complicada y que siempre acaba chocando de un lado a otro. Pero es que las esclusas es muy sencillo, solo tienes que meter el barco en la esclusa, que tiene forma de óvalo, esperar. Si hay más barcos, suelen caber 2 o 3 barcos. Si somos 2 o 3 personas en el barco, amarrar por delante, amarrar por detrás, esperar que se cierre la compuerta, sube el nivel. Si sube el nivel,
tiramos de la cuerda, si baja el nivel vamos soltando de la cuerda, cuando ya todo está nivelado, voilà, se abre la puerta y continuamos. Esta operación, que sí que es verdad que la primera vez que la pasas puedes tardar 20 minutos o incluso 25 minutos, porque te da un poco el colapso del orden de que has de hacer las cosas. Luego es una cosa de 10 minutos. Ten en cuenta que el canal de Midi, además, las esclusas son automáticas, que tú solo metes el barco. La operación de subir y bajar es un botón que se pulsa. Hay otras partes del canal, mucho más arriba, que las esclusas aún son manuales y tienes que empezar a bajar. Bajas tú del barco, empiezas a darle vueltas a la palanquita hasta abrir la esclusa. Aquí no tienes que preocuparte absolutamente de nada. Hay varias esclusas, un total de 9, que incluso tienen que salvar un desnivel de 21 metros de altura, pero os aseguro que es algo absolutamente sencillo y al mismo tiempo fascinante, porque son obras de ingeniería increíbles que están dentro del propio viaje que hacemos. Es una parte más del conocimiento de este canal de Midi que nos está contando David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, al que a mí me gustaría preguntarle. Al principio de este reportaje he hablado que el canal de Midi tiene 242 kilómetros. Evidentemente, vosotros no habéis podido hacerlo entero. No, ya te lo digo que no. Ten en cuenta, para que ponemos un poco en situación al público, al espectador que nos está viendo, el canal de los dos mares, que es como se llama el canal que une el Mediterráneo con el Atlántico, es inmenso, está partido en dos. La primera parte, que va del Mediterráneo y llega hasta la ciudad de Toulouse, es el canal de Midi, y eso ya son 240 kilómetros. Luego, para llegar al Atlántico, que va de Toulouse a Bordeaux, son 190 kilómetros. Pues imagínate, si el barco va a una media de 5 kilómetros por hora, 7 si me apuras, imagínate que para una semana nos da el tiempo justo para hacer la mitad del canal de Midi. Oye, ¿qué tramo elegisteis vosotros entonces? Mira, es un tema de optimizar tiempo, evidentemente, y lo que buscas es el tramo más bonito. No significa que el resto del tramo no sea bonito, sino que en menos espacio hay más cosas para ver. Y el más bonito en este caso es el comprendido entre Carcassonne y Besiers, las 9 esclusas de Besiers. Déjame que en este punto salude también a Carlos Olmo, otro de nuestros tertulianos, otro de nuestros grandes viajeros en España, también escritor y tertuliano de esta casa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Patrimonio de la Humanidad desde 1997. Vaya cosa bonita que hemos traído hoy al programa, ¿eh? Sí, es una de las obras de ingeniería más importante de su tiempo, y os estaba escuchando con mucha envidia porque lo he cruzado muchas veces, porque he viajado bastante por esa zona de Francia, el Midi, que es como ellos le llaman al sur, ¿no? Donde está el mediodía, pero nunca he navegado. Y desde luego, en cuanto pueda, primavera o verano, voy a ver cómo organizo para navegar una parte. Además es que, no sé si os lo hemos contado, pero una vez que haces ese proceso, ese curso de formación, como nos contaba David, de apenas 2 horitas, ya es simplemente embarcar y tú mismo pilotas el barco, tú mismo lo vas llevando donde tú quieres, tú mismo vas parando donde lo deseas, tú mismo vas al ritmo que quieres. David nos contaba entre 5 y 7 kilómetros por hora, te da tiempo de sobra para ir descubriendo cada centímetro, cada metro, cada kilómetro del canal de Midi, donde a derecha y a izquierda vas a encontrar tanto edificaciones como parajes naturales espectaculares, de esos de no parar de hacer fotos, pero sobre todo, como nos gusta aquí contar en Miradas Viajeras, respirar en calma, tranquilo y dejarte llevar, porque parece que el tiempo se para. David, nos hablabas del tramo entre Carcassonne y Besiers. La verdad es que espectacular, ya empezando por Carcassonne, que a mí particularmente me vuelve loco. Es un lugar en el que además podemos atravesar 9 esclusas. Así es. Ten en cuenta que la navegación por el canal de Midi ya es una aventura. Es pasar, tras descender o subir las 9 esclusas de Béziers, es ya de por sí un tema aparte.
ten en cuenta que estamos hablando de 9 esclusas, ahora os contaré que realmente son 8, os contaré por qué, y un desnivel de 22 metros, imaginaos 22 metros que hay que bajar con un barco, y eso se hace con 300 metros de longitud. ¿Vale? Para hacer esto, pues hay 8 esclusas, toda una proeza de la ingeniería de esa época, y cuando llegamos abajo, ¿qué pasó cuando se construyó? Chocábamos directamente con el río que pasa por Béziers. Y ese río siempre tenía o riadas o subidas de crecida de nivel, y hubo muchas desgracias. Al final se decidió eliminar una de las 9 esclusas, por eso te digo que realmente se llaman las 9 esclusas, pero son 8, porque la última ya no te lleva al río. Y ahora viene lo magnífico, aún más magnífico, de lo que es esta proeza. Y es que se decidió construir un canal por encima del río para no tener que pasar ese río. Y es un puente de piedra maciza casi, que de 240 metros de longitud, que una vez desciendes las 8 esclusas, atraviesas por encima el puente, esa estampa de Béziers, con las 8 esclusas bajando, y ese viaducto, ese acueducto de 240 metros, es una experiencia única que tienes que vivirla. Y como decía a Carlos Olmo, ¿no? Te la recomiendo, porque verlo desde fuera no es lo mismo que pasarla, y es una experiencia realmente gratificante. Oye, y además, David, para ponerlo en perspectiva, David y Carlos, estamos hablando de que la construcción se inicia en el año, si no me equivoco, 1664 y se acaba en 1694. Es decir, estamos hablando del reinado de Luis XIV, toda esta obra, ¿eh? Y todo para fastidiarnos a los españoles. No, obviamente vieron la perspectiva comercial, la perspectiva estratégica, ¿no? Porque hay que pensar que cualquier barco que entra al Mediterráneo tiene que pasar por Gibraltar, que en aquellos momentos todavía era español, ¿no? Entonces, obviamente, desde el punto de vista económico, estratégico, comercial, valió la pena construirlo, bueno, y ahí lo tenemos, ¿no? David, la verdad es que estar navegando por este canal te da la perspectiva no solamente de la magnificencia de los paisajes y de las construcciones y las poblaciones que vamos atravesando, sino también la perspectiva histórica de lo que supuso este reinado de Luis XIV. Pero déjame preguntarte, en ese tramo entre Carcassonne y Béziers, ¿hay algunos lugares a los que, digamos, prestar mayor atención? Mira, te voy a decir un lugar y una sensación o una experiencia. Venga. Hay otro lugar que es espectacular y otra proeza de la ingeniería, y que con que solo es accesible por el propio canal no es tan conocida, que es el túnel de Malpas. Es un túnel que está a las puertas de Béziers. Hablando de esa época, estamos hablando de 1679, cuando se topó el canal de Midi, que iba serpenteando toda la meseta, y llegó a una montaña de roca maciza. Habían dos opciones: desviar el canal y hacer un largo recorrido o perforarlo. Pues ¿qué se optó? Por perforar. 1679, ¿cómo se perfora? Nada de dinamita, a pico y pala. Un túnel fluvial de 173 metros de longitud, 6 metros de ancho, pasaba justo el barco, y 8 metros de altura. Y eso se tuvo que hacer totalmente a mano. Es una obra de ingeniería increíble, pero es que vamos a rizar el rizo. Ahora, a día de hoy, debajo de ese túnel de Malpas, que si veis el nombre Malpas es mal paso, imaginaos el tema de ese túnel. Debajo del túnel ahora mismo está pasando el túnel del tren que va a Narbona. Pero es que debajo del túnel del tren que va a Narbona hay un túnel de agua, de drenaje de agua, de un estanque gigante que hay cerca de él. Imaginaos la importancia de ese túnel.
como se les caiga esto es una piedra, vamos mal parados. Oye, David, estaba viendo las imágenes, de verdad que me traen unos recuerdos increíbles. Yo la primera vez que hice el canal de Midi lo hice con un grupo de periodistas, nos llevaron hace ya, te hablo, hace muchos años, casi 30 años, y fue una experiencia espectacular pilotando el barco y sobre todo conviviendo con compañeros de profesión que, bueno, puede parecer que este tipo de barcos está muy preparado para la familia y para una intimidad de amigos, de pareja, de familia, pero también están preparados para que cada uno pueda hacer su vida de una manera tranquila y, bueno, pues bastante íntima, ¿no? Bueno, de entrada, Fernando, me has dejado de piedra, porque si lo hiciste hace tantos años, en los barcos debían ser a remo. Ya te contaría yo. Yo tuve la opción de ir con un yate que iba con gasoil. Mira, y con unas comodidades que lo vas a flipar. Te voy a contar una cosa, te voy a contar una anécdota, David. En ese viaje, imagínate en uno de los yates, hace 30 años, en la cubierta, 6 periodistas y con un cassette poniendo el dúo dinámico. Me lo creo, decime lo creo, o los pecos. Me confieso ante toda la audiencia, así fue hace 30 años. Luego he tenido la oportunidad de hacerlo más tranquilamente y disfrutando del canal de otra forma, pero así fue, así fue. Perdona, cuéntanos, venga, ¿cómo son esos barcos ahora? Mira, las comodidades son infinitas. Estamos hablando que es parecido, casi idéntico a un crucero de lujo de estos de alta mar que puede hacer cualquier de estas compañías. La gracia del barco, evidentemente, es llenarlo. Un barco no es que sea caro, si echas números es baratísimo, pero si coges un barco con 3 camarotes, lo tienes que llenar con 6 personas. Entonces los números, bueno, salen tirado de precio. Es una experiencia realmente económica. Nosotros tuvimos la ventaja que éramos 3 personas y 3 camarotes. Y entonces, bueno, eso ya es máximo lujo. Pero es que está equipado. Ten en cuenta, tienes baño propio, tienes cocina, tienes sofás, tienes cubiertas para tomar el sol. ¿Es realmente una casa flotante? No, es más, es un hotel de 5 estrellas flotante. La convivencia es lo más divertido, como tú has dicho. Si lo llenas, te mueres de risa. Si lo haces con amigos, bueno, te digo yo y te lo aseguro que esa semana es inolvidable. Y si lo haces con familia, os aseguro también que lo vais a recordar toda la vida. Porque es el hecho de la convivencia en ese espacio relativamente pequeño y cerrado lo que sale la parte humana de cada uno. Sí que al principio, yo creo que el primer día solo hay esos roces de adaptación, pero luego es todo fluido y sobre todo la comodidad que te da un barco del estilo de Le Voile. Es que yo acabé encantado. Oye, David, hablando de precios, ¿nos das una alternativa, nos das un baremo de precios para algún barco, más o menos? Mira, cuenta... Evidentemente, temporada alta y temporada baja es como un hotel. Estamos hablando que a veces se dobla el precio de un hotel, es lo mismo. Pero yo he echado números y si tú llenas el barco en una semana que no sea agosto, puede salir por cabeza 300, 350 euros. Una semana completa. Imagínate, está tirado de precio. Sí. La gracia, ya te digo, la gracia y el truco es llenarlo. Llenar ese barco con toda la gente que puedas llenarlo, evidentemente. Si son 3 camarotes, 6 personas, que de hecho siempre hay una de más, porque en el propio comedor, el comedor se convierte, sabes que los barcos están optimizados con el espacio y el comedor se convierte en una cama también. El sofá del comedor es una cama. Así que si haces esos cálculos, realmente es una experiencia que encima sale económico y tú puedes hacerte la comida. Y lo que te contaba antes, de no solo lugares, sino experiencias, el canal de Midi está lleno de viñedos. Puedes parar el barco. Estamos hablando que el barco no va a un puerto como un crucero. Paras donde tú quieres. Si tú te quieres parar en un viñedo, paras en el viñedo, te bajas. Puedes hacer una cata de vinos, puedes coger la bicicleta que llevas en el barco y ir a darte una vuelta. Es que es libertad absoluta.
David, una propuesta maravillosa, una propuesta increíble, un gran viaje. Carlos, una experiencia que tienes que hacer, ¿eh? Sí, vamos, ya empiezo a mirar fechas ahora mismo en cuanto termine el programa. Pues vamos a hacerlo Nos porque... vamos, Fernando, nos vamos los tres. Carlos, tú y yo. Y volvemos a poner el dúo dinámico. En directo para Miradas Viajeras Televisión. Claro Bueno, que sí. La verdad además, es que... como ya te he visto con la gorra de capitán, ya tienes asignado el puesto. Oye, David, fantástico trabajo. Muchísimas gracias por habernos traído esta propuesta. Te escucho el próximo sábado. Bueno, te escucho no, nos vamos el próximo sábado a Formentera. Allí vamos a hacer el programa en directo. Desde allí tendremos 3 horas de directo desde la isla Pitiusa, desde ese último paraíso del Mediterráneo. Miradas Viajeras se desplaza hasta Formentera el sábado de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde para contar las excelencias de este gran paraíso, de esta gran isla de las Baleares. Así que el sábado estamos allí, David. Así es, espero que el tiempo nos acompañe y lo haremos desde la playa o lo intentaremos tú y yo en bañador. Un abrazo muy fuerte, gracias. Venga, hasta luego. Vamos a continuar camino, tenemos todavía por delante muchísimas cosas que contaros, pero dejadme tan solo unos instantes que os demos unos consejos y volvemos. Ya estamos de vuelta y, como siempre, es momento de abrir ventana a otra de nuestras grandes secciones, a otro de esos contenidos que nos hacen aprender, que nos hacen viajar, que nos hacen soñar, pero sobre todo que nos llevan al pasado, viviéndolo en el presente y, ojo, también en el futuro, porque quedará para siempre en la humanidad. Nos vamos a conocer un nuevo patrimonio de la humanidad. En el siglo XIII la Orden Teutónica construyó un gran castillo, hizo una gran ciudad medieval. Nos vamos a ir a descubrir Tallinn. Los orígenes de Tallinn se remontan al siglo XIII, cuando los caballeros cruzados de la Orden Teutónica construyeron allí un castillo. Se desarrolló como un importante centro de la Liga Hanseática y su riqueza se aprecia en la opulencia de los edificios públicos, las iglesias en particular y la arquitectura civil de las casas de los mercaderes, que han sobrevivido en buen estado a pesar de los estragos del tiempo y las guerras. El centro histórico de Tallinn abarca una ciudad comercial medieval del norte de Europa excepcionalmente completa y bien conservada en la costa del mar Báltico. La ciudad se desarrolló como un importante centro de la Liga Hanseática durante el mayor periodo de actividad de esta gran organización comercial, entre los siglos XIII al XVI. La combinación de la ciudad alta, en una colina de piedra caliza, y la ciudad baja, a sus pies, con muchas torres de iglesias, forma un espectacular horizonte visible desde una gran distancia, tanto desde tierra como desde el mar. Cuántos recuerdos me traen estas imágenes, cuántas sensaciones, cuántas emociones. Es la típica ciudad que hay que descubrir despacio, como nos gusta contar a nosotros, poco a poco y paso a paso. Hay que perderse por sus calles en una urbe medieval que lo tiene todo y que tanto intramuros como extramuros tiene mil y una sorpresas. De todo ello nos va a hablar Carlos Olmo. Buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes. Bueno, un nuevo patrimonio de la humanidad en esta ocasión. Qué bonita esta ciudad europea, qué bonita esta capital, pero sobre todo, qué magníficas las historias que nos tienen que contar sus piedras. Sí, bueno, y aquí lo de paso a paso es literal y obligatorio, porque por suerte gran parte del casco histórico de Tallinn es totalmente peatonal. O sea, que no hay otra manera de recorrerlo. No dejan patinetes, no dejan... No, hay que ir paso a paso y además eso, muy despacio porque son 9 siglos en los que, increíblemente, por la zona geográfica de Europa en la que está ubicado, se conserva bastante bien, porque pudo haber sido destruida como otras ciudades hermosísimas de Centro Europa y Norte de Europa, pero en el caso de Tallinn se ha conservado bastante bien. Os hablamos de Tallinn, aunque en muchas ocasiones habréis oído hablar como Tallinn,
una de las capitales bálticas, pero su nombre correcto es Tallinn, lo hablábamos antes, es una anécdota, Sí. que llegar allí y preguntar por Tallinn, nadie sabe lo que es. Efectivamente, iba recorriendo los 3 países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Dejamos para el final, por supuesto, Estonia, porque su capital es la más espectacular. Y nada, yo como loco intentando comprar un billete de autobús en la estación, preguntando por Tallinn, y me miraban como, ¿en qué? Estás equivocado de país, hasta que descubrí que se dice Tallinn. Tallinn. Pues vamos a hablar un poquito de Tallinn, una ciudad medieval que inició como Patrimonio de la Humanidad en 1997. ¿Correcto? Una primera parte de la ciudad, la parte alta, que eran 60 hectáreas. Sí, exacto. Y en el año 2008 se amplió al doble porque incluyó la ciudad baja, también con sus fortificaciones. Estamos hablando de una ciudad muy fortificada, porque obviamente era una ciudad muy rica, era la ciudad, uno de los puertos claves de la Liga Hanseática, entonces tenía varios niveles de fortificaciones, y en el 2008 se amplió no solo a la ciudad baja y a las fortificaciones de la ciudad baja, sino incluso a zona extramuros, que también tiene lugares más recientes en la historia, algunos de ellos construidos en el siglo XIX, pero que también se merecen ese nombramiento. Patrimonio de la Humanidad, sin ninguna duda. En el vídeo se ve alguno de ellos. Fíjate que a mí me sorprende muchas veces que Tallinn, la descubrimos siempre cuando llegamos a ella, la caminamos, la paseamos, la descubrimos, pero desde el mar tiene una visión impresionante, sobre todo la estructura fortificada. Sí, los amantes de los cruceros que viajan mucho por el norte de Europa tienen una vista privilegiada. Yo llegué, pues eso, en un autobús y no tuve esa vista, pero es absolutamente espectacular, porque estamos hablando eso de los diferentes niveles, de las diferentes capas que a medida que te vas acercando con el crucero vas viendo, ¿no? Porque hay que pensar que, y eso muy poca gente lo sabe, que la torre de la iglesia de San Olaf fue en su momento la torre más alta del mundo, llegó a los 159 metros. Eso son muchos metros. Muchos, es como sí. un rascacielos ahora de 60, 70 plantas, ¿no? Ahora solo tiene, entre comillas, 129, sigue siendo el punto más alto de Tallinn. Pero bueno, pues eso, imagínate, irte acercando desde el mar Báltico y empezar a ver la punta de la torre San Olaf primero y luego ya el resto de la ciudad, es espectacular. Me encanta fundamentalmente, como decía antes, pasear por sus calles empedradas, de esas en las que todavía cuando hay algo de tráfico rodado se oye y se escucha el crujir de las baldosinas, pero sobre todo ver la vida que tiene, ¿no? La gente en las terrazas, las cervecerías, la gente en las mesas de madera, esos todos los rojizos que hay en las plazas, y generalmente sentarte, mirar a la muralla y decir, Dios mío, qué bonita, ¿no? Sí, por ejemplo, la plaza del ayuntamiento, que es obviamente la más emblemática de la ciudad, que cuando yo estuve había un mercado artesanal y me dio mucha envidia, ¿no? Porque realmente era 100% artesanal. Las cosas que yo vi allí no las ves en ningún otro mercado del mundo, porque son artesanos estonios que te venden los productos que se han fabricado históricamente en Estonia, ¿no? Entonces tienen mucho cuidado con eso, que no sea como otros mercados artesanales que hay por el mundo adelante, que al final casi buscas en el producto ¿dónde está el Made in China?, ¿no? No, aquí eran cosas desde juguetes para niños de madera, cosas que yo no había visto en mi vida. Era la primera vez que estaba en los países bálticos y eran realmente productos 100% artesanales estonios. Carlos, ¿por qué es Patrimonio de la Humanidad? Bueno, obviamente porque la importancia que tuvo la ciudad entre los siglos XIII y XVI es súper importante para el desarrollo de Europa. Hubo una conjunción además muy interesante de, por un lado, el tema comercial de la Liga Hanseática y también el tema religioso, porque ahí se instalaron diferentes órdenes religiosas, como los cistercienses, como los dominicos, ¿no? Entonces, fue una ciudad muy importante a nivel económico, pero también fue una ciudad muy importante a nivel intelectual, y religioso y político, por supuesto. Lleva más de 8 siglos siendo la capital de Estonia. Me gusta muchísimo, por ejemplo, cuando estoy allí, el dejarme llevar por sus callejones, porque son muchos que de repente te incluyes en ellos entre sombras y vas a parar siempre a plazas
enormes, llenas de vida y de luz. Sí, yo ahí diría, contra lo que suelo hacer como usuario tecnológico, yo ahí diría que te olvides del Google Maps totalmente, porque no hay nada más delicioso que meterse por una callejuela serpenteante y no saber dónde vas a acabar, porque te va a sorprender y te va a dejar maravillado. El pasaje Caterina, pero es que todas las calles son parecidas. Pequeños puestos de artesanos, de terrazas, como decías, lo que es las murallas en sí. Hay que darle la vuelta a las murallas. Sí, por encima, la sí, parte señor. que se puede, por fuera, Por porque fuera. que también han dejado mucho espacio para que las puedas observar, con jardines y parques. Y bueno, el conjunto, ¿no? Hay que pensar que los 2 kilómetros de murallas de la antigua ciudad vieja, esos 2 kilómetros bordeaban la ciudad completa, o sea, no son muchos kilómetros de muralla, pero que tenían 35 torres que eran las que servían pues, para distribuir las tropas, para diferentes funciones, y de esas 35 torres se conservan, permanecen 25, y las 6 puertas originales todavía están en su sitio. Precisamente hablando del extramuros, la última vez que estuve, hace unos años, tenían organizado justo al pie de la muralla un montón de jardines en los que había un montón de variedad de plantas de 1000 colores, dibujando formas, y eso se convierte en un absoluto espectáculo, es casi un jardín botánico. Sí, además es muy curioso porque siempre pensamos en el norte de Europa, la climatología. Bueno, cuando yo estuve fue justo los días del solsticio de verano, entonces todo el frío que hay en invierno, bueno, en el vídeo hay una parte que se ve de Tallinn con nieve. Yo no he estado, pero sin ninguna duda me han dado unas ganas locas de ir, porque a la magia propia de la ciudad en sí se le añade pues, el tono blanco de la nieve, el sonido de las calles cambian cuando lo caminas en la nieve. Bueno, pues durante el solsticio de verano es que el sol prácticamente pues, no se pone, ¿no? Entonces es perfecto la primavera-verano para bueno, pues, ese espectáculo floral que además ellos lo aprecian especialmente porque claro, no lo tienen durante 8 o 9 meses al año. Es cuando se produce el boom de la primavera que salen a las calles, cuidan muchísimo los jardines. Realmente es una ciudad absolutamente de cuento y está maravillosamente bien cuidada. Muy bien cuidada. Y además, como a mí me gusta contar, también es una ciudad de olores y de sabores, porque nada más llegar allí, además de que puedes disfrutar de su gastronomía, que es muy amplia, el olor a la cerveza, el olor a las tabernas, el olor a los asados, el olor de los restaurantes, te impregna en cuanto llegas. Sí, bueno, hay un restaurante muy famoso que obviamente es turístico, eso está claro en el momento que entras por la puerta, pero que es una experiencia que hay que vivirla, el Old Hansa, ¿no? el viejo Hansa. Perdón, los camareros vestidos a la vieja usanza, las jarras de las cervezas igual, antiguas. Todo el ambiente te lleva a la época medieval, que fue la época de mayor florecimiento de la ciudad económico, pero sin ninguna duda hoy en día es una de las capitales más atractivas e interesantes de Europa. Me quedo con el titular ese siempre, Tallinn, una ciudad de cuento, Tallinn, como la conocéis muchos de vosotros, pero bueno, vamos a intentar darle el nombre correcto. Tallinn, una ciudad de cuento, la capital de Estonia, una ciudad que hay que descubrir poco a poco y paso a paso, y en la que seguro que tienes un lugar casi secreto. Sí, me gusta muchísimo, dentro de esa ampliación que se hizo en el 2008 de Patrimonio de la Humanidad, hay un palacio y unos jardines en las afueras, Kroenig, creo recordar que es el nombre, perdonar que son tantos nombres y tan raros que a veces... pero que se incluyó como Patrimonio de la Humanidad, aunque es del siglo XIX, pero bueno, te imbuye en esa maravilla que es que la ciudad creció fuera, extramuros, pero siguieron creando lugares extraordinarios fuera de la ciudad, y tanto el castillo como el parque es una auténtica maravilla. Kroenig. Un último sentimiento. Ya sabes que me gusta echar la vista atrás, pensar cuándo hemos viajado, cuándo hemos ido, cuándo hemos estado allí y dejarnos llevar por las emociones y las sensaciones que nos trasladas. Si ahora cerraras los ojos, ¿en qué pensarías? Pues me iría directamente a alguna de las visitas de la muralla antigua,
que vas por esos pasajes de madera, esas torres rojizas, bueno, la torre no, lo que es el tejado de la torre rojizo original, que hablábamos de las 25 torres que se conservan, y pasas por ahí por pasadizos, recovecos, y ves la madera, que en algunos casos tiene siglos, es una auténtica gozada. Oye, un planazo, ¿eh? Un planazo para los próximos meses, porque además la mejor época para visitarlas es precisamente a partir de ahora. Sí, justo, es lo que yo estuve, pues eso, sobre el solsticio de verano el 21 de junio, pero a partir de mayo ahora son los mejores meses, con buena climatología, días largos, y bueno, eso, por ejemplo, también hacerte la subida a la torre del ayuntamiento, los 65 metros, unos cuantos escalones, pero que te dan una vista 360 de toda la ciudad, con el mar Báltico, el puerto, es también una auténtica delicia. Y bueno, los miradores que hay repartidos por varias zonas de la ciudad, todos son súper atractivos, muy bonitos. Es un gran plan, como decía, para los próximos meses, para las próximas semanas, que os recomendamos o hacerlo con ese crucero de capitales bálticas que muchas compañías ofrecen, o hacerlo en autobús, como lo hizo Carlos Olmo, siempre buscando Tallinn, o llegando en tren o en avión. Es un lugar que hay que descubrir, de verdad, poco a poco y paso a paso, y además si lo haces en pareja, todavía mejor. Tallinn es ese lugar de cuento en la vieja Europa que merece la pena. Un planazo que da ahora entrada a nuestra próxima sección. Os vamos a contar planes. Cuatro planes para anotar. Recordad siempre tomar nota y tenerlo en vuestro libro de viajes, en vuestro libro para disfrutar del próximo fin de semana, de los próximos puentes, de una escapada o de un viaje en el que descubrir, por ejemplo, Carlos, la cueva de Val d'Uixó. Sí, en Sant Josep, Castelló. La cueva de Sant Josep. Sí, es una de las cuevas navegables más largas de Europa. No la conozco, tengo que reconocerlo, pero sí he navegado por otras cuevas, por ejemplo en Filipinas hay una muy famosa que es Patrimonio de la Humanidad, y es una sensación indescriptible. Además, en algunas cuevas te obligan a ir en un barco con otros pasajeros, es interesante, pero es que aquí puedes ir en kayak y tiene que ser una sensación muy especial, meterse 800 metros, casi 1 kilómetro dentro de la cueva y luego recorrer una parte también en seco. Dejadme que os muestre en estas imágenes algunas de las sensaciones que te muestra esta cueva de Sant Josep, esta cueva de Val d'Uixó, que tuve la oportunidad de conocer desde chiquitito. Allí me llevaban mis padres a la zona de Castellón. He tenido la oportunidad de ir en muchas ocasiones, efectivamente, 800 metros navegables, 250 secos por los que vas paseando, pero sobre todo te vas a adentrar en un mundo maravilloso de luces, de estalactitas, donde el silencio lo reina absolutamente todo y donde tienes reminiscencias de hace 17.000 años. Además, es una cueva en la que hay muchos rincones en los que pararse y, como siempre digo, mirar a derecha, mirar a izquierda, arriba fundamentalmente, pero ojo, también abajo, porque llegarás a uno de sus lagos donde de pronto todo cobra vida y la magia se hace patente. Es una propuesta que queríamos traerte hoy porque precisamente a partir de ahora se puede descubrir de una manera diferente y precisamente a partir de ahora, con el tiempo que hace y en esa provincia, la de Castellón, vas a encontrar infinidad de propuestas. Anótatelo, la cueva de Sant Josep en Val d'Uixó, pero también tenemos más cerca de Madrid, por ejemplo, Toledo, con una nueva representación de Puig de Fou. Sí, ya más creo que es la 4ª temporada. Bueno, 2 de ellas han sido desgraciadamente muy afectadas por la pandemia, pero la buena noticia es que vuelven con toda la fuerza, con todas las ganas, y esta 4ª temporada, de hecho, se esperan más de 600.000 visitantes y no me cabe ninguna duda, viendo cómo ha sido la Semana Santa y las ganas que tenemos de ir a la calle y de estar viendo todo tipo de espectáculos, que lo van a conseguir y probablemente superar. Se trata de un parque temático a las afueras de Toledo, en el que en esta edición va a haber
espectáculos de mañana y espectáculos de noche. Por la mañana se hacen 4 recreaciones durante el día. Con la luz del día se hacen 4 recreaciones. Una dedicada al Cid, otra dedicada a Lope de Vega, otra a Abderramán y la cuarta dedicada a Colón. Y por la noche un espectáculo increíble en un escenario que cuenta con 5 hectáreas de dimensiones y en el que se hace un recorrido por toda la historia de España, la evolución de nuestro país y además con precios muy asequibles. Sí, he estado mirando así rápidamente en la web y desde 20 euros he visto que hay precios para pasar el día. Es un precio de adulto, los niños seguramente son algo más barato. Yo, como no tengo niños, no he mirado el precio de niños, pero 20 euros precio de adulto me parece un precio muy asequible para, bueno, pues eso, asistir a una representación de un pedazo de la historia de España muy importante y además, por ejemplo, a los que les gusta la cetrería, pues es una maravilla lo que se muestra ahí. Y luego, pues ya a los que les gustan las justas medievales, pues eso es espectacular, ¿no? Es increíble los cambios de escenografía, los espectáculos pirotécnicos y el vestuario de todos los que conforman este espectáculo. Los recomendamos. Por la mañana, 4 espectáculos. Os recuerdo, el Cid, Colón, Abderramán y Lope de Vega. Y por la noche, la historia de España. Vamos con otro plan, si te parece. ¿Nos vamos a Asturias, por ejemplo? La comarca de la Sidra. Se me hace la boca agua, ¿no? Yo como gallego, soy primo hermano de los asturianos y aunque no lo fuera, yo creo que cualquier visitante, ya sea español o extranjero, que llega a Asturias, se enamora primero de su paisaje, luego de sus gentes, porque son gentes realmente maravillosas, y luego pues de su gastronomía. Y en su gastronomía hay 2 elementos para mí absolutamente complementarios, únicos, que son la sidra y los quesos. Oye, en esta comarca de la Sidra se pueden hacer muchas actividades. Sí, efectivamente. A ver, el proceso de creación de la sidra en sí mismo es una maravilla. El simple hecho de aprender a escanciar, que yo reconozco que la primera vez que escancié una botella me dijeron, tienes la suerte del principiante, porque no tiré prácticamente ni una gota de sidra fuera del vaso y no es nada fácil, ¿no? Ese gesto de poner el vaso ahí abajo, la botella ahí arriba y más de 1 metro, y me salió bien, pero no es fácil, no es fácil. Y aprender el proceso de creación de la sidra en los llagares, ¿no? Los lagares, eso es una auténtica delicia. Es una tercera propuesta que os queríamos traer hoy, visitar la comarca de la Sidra, que por cierto tiene una página web, lacomarcadelasidra.com, en la que podemos disfrutar de muchas de las cosas que nos está contando Carlos. Y por último, otro plan, este plan milenario. Nos vamos a pescar a Rota y nos vamos a hacerlo a través de una tendencia, de una forma de hacerlo que viene de siglos atrás. Sí, los corrales, ¿no? Es un arte milenario. Evidentemente el ser humano, una de las primeras cosas que hizo, aparte de recolectar bayas, frutos en las praderas, fue pues, aprender a pescar, ¿no? No era fácil cuando no se tenían buenas herramientas, pero una de las maneras más antiguas fue cuando descubrieron que por el efecto de las mareas sí construían muros, corrales que le llaman, de hecho, de piedra, pues al bajar la marea quedaban allí atrapados los peces, con lo cual ya era mucho más fácil pescarlos. Y es un arte milenario que hoy en día, pues desgraciadamente, se está quedando en desuso, y por eso tiene mucho mérito en Rota que hayan decidido ponerlo en valor y mostrarnos cómo era hasta hace nada un modo de pesca tradicional milenario. Y es una manera de conservarlo, que no se nos escapen, que no se nos pierdan nuestras tradiciones. Es en Rota, 5 corrales para poder disfrutar precisamente de este arte de la pesca, de este arte milenario. Y una última propuesta, si me lo permitís. Me gustaría ahora viajar a la ciudad de Lyon. Allí vamos a viajar con David Vigorra para que nos explique, para que nos cuente lo que podemos ver en el Museo de las Confluencias. Es una nube de cristal en la que el vidrio y los metales
conforman un espectáculo, 5 salas, 5 espacios en los que contar la evolución de la humanidad y al mismo tiempo en los que aprender sobre la vida y la muerte. David Vigorra, desde Lyon, el Museo de las Confluencias. Hoy en Miradas Viajeras, aprovechando la conexión de Renfe SNCF en cooperación con sus trenes de alta velocidad, nos hemos venido hasta la ciudad de Lyon para descubrir el museo más importante de la ciudad, el Museo de las Confluencias que tenemos aquí detrás. Un museo que debe su nombre a la unión de los 2 ríos de esta ciudad de Lyon. Estamos con Leticia de la Oficina de Turismo de Lyon, quien nos va a hablar del Museo de las Confluencias, un museo que tiene una peculiaridad, por un lado en la propia importancia arquitectónica del museo y por el otro lado la faceta museística, ¿verdad? Sí, es que el museo se ve porque está en la unión de los 2 ríos, el Ródano y el Saona, y merece la pena por su arquitectura muy especial. Está hecho de acero, y cristal y que forma como una nube. Es muy bonito. Y dentro del museo hay 2 tipos de exposiciones. Sí, las temporales y las permanentes. Entre las permanentes son 4 salas principales. Sí, 4 espacios, sí, 4 salas. La primera sala es de los orígenes. Después viene la de las especies, de la sociedad y la última de la eternidad. Parece muy interesante, pero háblanos exactamente de cada una de las salas. Empecemos por los orígenes. Los orígenes del mundo, como el periodo de la prehistoria. Y después de las especies, hay muchas especies como las mariposas, todo eso, que es muy, muy impresionante. Y un dinosaurio original, gigante, inmenso, que ocupa casi la mitad de la sala. Sí, claro. Porque estamos hablando de que todos son piezas originales traídas de alrededor del mundo, ¿verdad? Sí, exacto. Y la tercera sala que encontramos quizás es la más actual. Sí, es sociedad, es sobre las invenciones del mundo, como en Lyon el trabajo de Jacquard sobre la seda. Y la última sala, la más mística, la que nos hace pensar y reflexionar a todos. Sí, es la de la eternidad, con una momia. ¿Momias? Sí, momias egipcias. Sí. Bueno, hay varios materiales y también materiales que hacen pensar en dónde vamos una vez muertos. Exacto, sí. Pues esto sería lo que es el Museo de las Confluencias. No os olvidéis que en la visita de Lyon, además, tenemos muchísimo que ver, sobre todo en cultura, en arte y patrimonio de la humanidad. Pero, claro, el tiempo pasa y nosotros nos tenemos que despedir. Pero no lo quiero hacer sin recordarte que el sábado 30 de abril, nos vamos a Formentera. Miradas Viajeras desde el primer momento ha querido siempre estar en los lugares, ha querido estar siempre en los destinos, ha querido emitir en directo la realidad de aquellos rincones del mundo maravillosos. Formentera, de entre todos los destinos que nos han pedido que vayamos, va a ser protagonista el 30 de abril. Todo el equipo de Miradas Viajeras, productores, cámaras, iluminadores, guionistas, colaboradores, tertulianos y yo mismo estaremos el día 30 de abril en el corazón de Formentera, muy cerca del puerto de La Sabina. Comenzaremos programa 3 horas para todos vosotros, 3 horas en directo a las 10:30 de la mañana. De 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, Miradas Viajeras Televisión, Miradas Viajeras Magazine, Negocios Televisión, Movistar Plus, os va a contar la realidad, la esencia, la magia del último paraíso del Mediterráneo.
era nuestra promesa. Miradas Viajeras quería estar contigo. Miradas Viajeras quería compartir tiempo contigo. Miradas Viajeras quería ir a los destinos y una vez más lo estamos cumpliendo. Miradas Viajeras tiene que estar junto a vosotros y por lo tanto os abrimos las puertas de esta casa y de este programa para seguir yendo todo el equipo a contar en directo lo que sois, lo que hacéis y lo que tenéis. El próximo sábado, 30 de abril, a las 10:30 de la mañana, Miradas Viajeras en directo desde el puerto de la Sabina, desde el centro de actividades de Formentera. Allí estaremos con invitados de lujo, con Alejandra Ferrer, la consejera de Turismo, con Carlos Bernús, el director de Turismo de Formentera y todo el equipo de Miradas Viajeras intentando enamorarte con el último paraíso del Mediterráneo. Síguenos y si te apetece, llévanos donde tú estás, porque es lo que queremos en esta casa, ir donde tú estás para contárselo a todos nuestros telespectadores. Gracias, como siempre, a todo el equipo de esta casa, de Negocios Televisión, de Movistar Plus y de Miradas Viajeras, por haber hecho realidad un nuevo programa, un nuevo Miradas Viajeras Magazine. Hasta el próximo fin de semana.